el buque de guerra más poderoso la flota del Imperio Galáctico se rindió ante un barco pesquero oxidado mantenido unido por un conducto. Cinta y optimismo obstinado. Esto es eso. Historia. Capitán Vestalian Grimpus del subyugador cósmico del acorazado imperial. Había estado teniendo lo que él consideraba una mañana de martes perfectamente normal hasta que sus sentidos detectaron algo que podría alterar fundamentalmente su comprensión de protocolo militar, ley interestelar y sus propias perspectivas profesionales. Señor, anunció la Tutenant Blogatroid, su voz que lleva el tono particular de alguien que sospechaba que estaban a punto de entregar noticias que harían vibrar a todos. Día significativamente peor. Tenemos un cojinete de contacto 27 Mark V, desconocido. Buque, diseño primitivo, aproximadamente 40 metros de eslora. El capitán Grimpus, cuyo las especies habían desarrollado la capacidad de mirar. Sumamente confiado, incluso teniendo absolutamente ninguna idea de lo que estaba pasando. Se ajustó la faja ceremonial de combate y flotó hacia el portal de observación principal. A través del aluminio transparente, él pudo ver lo que parecía ser lo más una excusa patética para una nave espacial en historia galáctica registrada. La nave parecía como si alguien hubiera cogido un metal caja, adjunta algún tipo de primitivo sistema de propulsión, y luego decidió que la mejor manera de mejorar su aerodinámica consistía en colgar grandes redes de sus costados. Fue pintado en colores que podían ser descrito generosamente como agresivo, alegre, y más exactamente, caracterizado como visible desde 3 estrellas. Sistemas de distancia. Que en la espiral 17. Las dimensiones de la pesadilla burocrática son. ¿Se supone que es eso? Capitán Grimpus exigió, su voz alcanzando frecuencias que hizo vibrar los equipos cercanos. Con simpatía. Según nuestra base de datos enológica, teniente, Burgatroy consultó sus instrumentos con la expresión de alguien leyendo su propia sentencia de muerte. Parece ser lo que la especie local llama a un barco pesquero. Señor. Se utiliza para la recolección de especies acuáticas. Fuentes de proteínas. ¿Un barco pesquero? Capitán. Grimpus repitió lentamente, como si las palabras podría tener más sentido si lo pronunciara. Con cuidado. ¿En el espacio? Bueno, no, señor. Según los sensores, en realidad es flotando en la superficie del tercero, el océano más grande del planeta. Actualmente estamos en órbita sobre lo que parece ser un cuerpo sustancial de agua líquida. El capitán Grimpus se quedó mirando su navegador oficial con la expresión de alguien que acababa de descubrir que su GPS había estado dando instrucciones a la galaxia equivocada durante los últimos 6 meses. Teniente Splogeneimimer, por favor, explícame por qué estamos orbitando una planeta cubierto de agua en lugar de realizando nuestra patrulla programada de la territorios en disputa. Teniente Splogeneimimer, cuya principal la cualificación para su puesto era su capacidad para operar una navegación compleja. Equipo sin declarar accidentalmente guerra contra las especies aliadas, consultó a su mapas estelares con creciente preocupación. Señor, según nuestro plan de vuelo, deberíamos estar en medio del espacio vacío, realizando una vigilancia rutinaria, pero, según nuestra posición actual, él hizo una pausa para comprobar 2 veces su lecturas. De alguna manera estamos en órbita alrededor. Un planeta que nuestras cartas indican. No debería existir. El puente quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la vida. Sistemas de apoyo y el suave sonido de perspectivas de carrera para varios miembros de la tripulación. Expirando silenciosamente. No debería existir. La voz del capitán Grimpus se elevó a niveles que activó la emergencia del barco.
Amortiguadores de sonido. ¿Cómo es que un planeta no existe? Bueno, señor, nuestros mapas lo muestran. El sistema contiene una pequeña estrella amarilla, sin cuerpos planetarios significativos, pero claramente estamos orbitando una órbita azul-verde. Mundo con una amplia cobertura de agua, composición atmosférica primitiva, y lo que parece ser vida indígena. Formularios. Oficial de navegación Plinsworth, que habían estado realizando diagnósticos silenciosamente. En sus sistemas de posición, miraron hacia arriba, con la expresión de alguien que tenía. Acabo de descubrir que las matemáticas tenían. Decidí tomarme unas vacaciones. Señor, comprobamos 3 veces nuestras coordenadas. Estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Pero, en lugar de espacio vacío, hay esto. A través del portal de visualización, el planeta. Abajo todo parecía notablemente pacífico. Nubes blancas que se arremolinaban se desplazaban a través. Océanos azules y masas de tierra de color verde-marrón. Era el tipo de vista que los viajeros. Los folletos lo describirían como prístino y los estrategas militares clasificarían como completamente indefenso. Señor, oficial de comunicaciones Blimpton, anunció su voz cargada de nerviosismo. Energía de alguien a punto de dar a luz. Información que haría que un ya. La situación confusa empeoró significativamente. Estamos recibiendo una transmisión del buque de superficie. Están transmitiendo. El capitán Grimpers sintió su confianza, vacilando como una vela en un huracán, hecha de confusión burocrática. ¿Cómo puede? ¿Qué transmiten? Nuestros informes de inteligencia. Declarar claramente que este sector contiene. No hay civilizaciones avanzadas. La transmisión parece estar en una frecuencia de radio primitiva, señor. Muy. Tecnología básica. ¿Debería ponerlo? ¿A través de la matriz de traducción? Capitán. Grimpus miró alrededor de su puente a la tripulación. Miembros que estaban mostrando varias grados de desconcierto profesional. Sí, teniente. Escuchemos lo que dicen estos. Los recolectores de proteínas acuáticas tienen algo que decir. Los altavoces del puente cobraron vida, con ruido de fondo estático y que sonaba como si alguien estuviera comiendo algo particularmente crujiente. Luego a través de la interferencia vino una voz que atormentan los sueños del capitán Grimpus por él. El resto de su obra, considerablemente acortada. Carrera militar. A hoy, gran barco. Este es el capitán Reinald Pudlebottom, del buque pesquero. La perseverancia da sus frutos. Apagado. ¿Tienen problemas con el motor? Ahí, parece que estás flotando, dando vueltas en círculos. El silencio que, seguido esta transmisión fue así, tan profundo que logró su propio campo gravitacional. Capitán Grimpus se quedó mirando el panel de comunicación como si acababa de empezar a hablar en antiguo. Acertijos filosóficos sobre la naturaleza. De la realidad. Empezó lentamente. Ese ser primitivo simplemente pregunta si estamos. ¿Tienes problemas mecánicos? Parece. Así que, señor. El teniente Burgatroy confirmó. Su voz sugería que la comprensión del universo acababa de sufrido cambios significativos e incómodos. Revisión. La transmisión continuó, alegre y completamente ajeno a la hecho de que se estaba dirigiendo a la mayoría. Temido buque de guerra en 3 brazos espirales de la galaxia. Si necesitas ayuda, tenemos muchas piezas de repuesto aquí. Nada del otro mundo, claro, pero cinta adhesiva. Y la determinación puede solucionar casi cualquier cosa. Llevo 43 años manejando a esta vieja chica, con nada más que mantenimiento regular y la oración ocasional al marítimo. Dioses. El capitán Grimpus sintió su cerebro, intentando procesar información que parecen violar varios principios fundamentales. Principios del combate militar. Él es ofreciendo ayudarnos con cinta adhesiva. Señor,
dijo el oficial de comunicaciones Blimpton. Añadió amablemente. ¿Qué es la cinta adhesiva? Antes de que alguien pudiera intentar responder esta pregunta, la transmisión se reanudó, con la alegría incansable de alguien que claramente nunca había. Encontré algo que no podía ser resuelto con la aplicación práctica de sentido común y optimismo inapropiado. Además, debo mencionar que eres actualmente en aguas de pesca restringidas. Nada personal. Ojo, pero lo haré. Necesita ver sus permisos marítimos y límites de captura antes de poder continuar. Las regulaciones son regulaciones. ¿Tú entiendes? La ordenación pesquera. La autoridad tiene una opinión muy negativa de embarcaciones no autorizadas en zonas designadas. Áreas de conservación. El absurdo cósmico. Esta declaración golpeó a la tripulación del puente, como un maremoto de existencialidad. Confusión. Aquí estaba lo más avanzado. Nave militar en la galaxia conocida. Siendo informado por un primitivo acuático. Cosechadora que estaban operando. Sin los permisos correspondientes. Marítimo. Permisos, repitió el capitán Grimpus, su voz hueca con el sonido de alguien cuya visión del mundo estaba siendo actualmente desmantelado por preocupaciones burocráticas. Nunca había imaginado que pudiera existir. Debería. Le respondo, señor. Oficial de comunicaciones. Blimpton preguntó, aunque su tono sugirió que no estaba completamente seguro de que una respuesta apropiada podría ser. El capitán Grimpus miró alrededor de su puente. En instrumentos que pudieran calcular la trayectoria de átomos individuales, arma, sistemas capaces de romper planetas, costras y miembros de la tripulación que habían sido entrenado para manejar todos los posibles problemas imaginables. Escenario militar excepto que se le pida permisos de pesca por alguien que pensó. La cinta adhesiva era una tecnología avanzada. Abierto. Un canal, decidió con aire de alguien a punto de saltar a un abismo de profundidad desconocida. Aquí el capitán Vexelian. Grimpus de la Armada Imperial Galáctica. Estamos realizando patrullaje de rutina. Operaciones en este sector. La respuesta. Regresó inmediatamente, alegre y completamente imperturbable ante la revelación. ¿Con quién estaban hablando? Representantes de un interestelar. Fuerza militar. Bueno, hola, capitán Grimpus. Un placer hacer su conocido. Patrulla de rutina, ¿dices? Está bien el trabajo de mantener el envío. Los carriles son seguros, pero me temo que aún así es necesario presentar la documentación correspondiente ante las autoridades costeras. No puede tener buques sin licencia que operan en aguas protegidas, incluso las militares. Papeleo. El capitán Grimpers sintió el ojo izquierdo comienza a contraerse en patrones, que sugería una profunda contemplación, o las primeras etapas de una enfermedad nerviosa. Avería. Sí. Procedimiento estándar. Formulario 27B para tránsito de buques militares. Formulario 15C de impacto ambiental. Evaluación y formulario 92 alfa para extranjeros. Registro de bandera. Nada demasiado complicado. Tengo copias aquí mismo. Si los necesita, teniente Burgotti. Se inclinó para susurrarle algo a su capitán. Oído. Señor. ¿Debo señalar que estamos? ¿No estás realmente en el agua? Estamos en órbita. No, susurró el capitán Grimpus. Atrás. Algo me dice que solo hacer esta conversación más complicada. La transmisión continuó con la impulso imparable de alguien que tenía. Claramente pasé décadas lidiando con burocracia marítima y la consideraba una parte normal de la vida civilizada. Debería. También mencione que actualmente es temporada de desove del pez azul local. Población. Por lo tanto, necesitaremos más documentación de cumplimiento ambiental. Formulario 43J, creo. Y ya que estás
Operando lo que parece ser un buque de propulsión nuclear, necesitaremos certificados de seguridad radiológica y residuos. ¿Protocolos de eliminación de energía nuclear? El capitán Grimpus preguntó semanalmente. Bueno, solo lo supuse. Con un barco de ese tamaño. Necesito algo con mucha potencia. Salida. Espero que no estés usando ninguno de esos antiguos reactores de fusión. Terrible para el ecosistema marino. La Autoridad de Protección Ambiental ha pautas muy estrictas sobre lo exótico. Emisiones de partículas. Oficial científico. Kimbleton, que había estado funcionando silenciosamente. Escaneos del planeta de abajo, mirado hacia arriba. Con la expresión de alguien que tenía. Acabo de descubrir que sus instrumentos. Estábamos teniendo un estado de nerviosismo colectivo. Avería. Señor, no detecto ninguna señal. De tecnología avanzada en el planeta. Superficie. Sin reactores de fusión, sin partículas. Aceleradores, sin comunicación cuántica. Redes. Sus más sofisticadas. La fuente de energía parece estar controlada. Combustión de compuestos orgánicos. ¿Combustión controlada? Capitán Grimpus. Se giró para mirar fijamente a su oficial científico. ¿Quieres decir que queman cosas para obtener poder? Aparentemente sí, señor. Muy primitivo. Pero, de alguna manera han desarrollado capacidades administrativas. Sistemas que son más complejos que nuestros. Propia burocracia imperial. La cósmica. La ironía de esta situación comenzaba a amanecer en el capitán Grimpus como un amanecer. Sobre un paisaje destrozado. Suposiciones. Se habían topado con una especies que podrían regular el espacio. Tráfico utilizando nada más que papeleo y cumplimiento agresivo de los procedimientos. El capitán Puddlebottom dijo en el sistema de comunicación, su voz transmitiéndose. El tono cuidadoso de alguien que navega por una conversación que podría terminar en avance diplomático o completo. Colapso psicológico. Podemos tener una. Hay un pequeño problema de jurisdicción aquí. Las cuestiones jurisdiccionales son las peores. La respuesta inmediata fue la siguiente. Entusiasmo de alguien que tenía claramente. Ya he tratado este mismo problema antes. Te diré una cosa, capitán Grimpus. ¿Por qué? ¿No bajas a tomar el té y nos quedamos? Resolver todo esto. Tengo todo. Los formularios aquí y mi esposa los hace. Excelentes galletas. Nada como una buena taza de té y algo de papeleo para aclarar la confusión administrativa. La invitación quedó suspendida en el aire como un desafío a todo el capitán Grimpus. Había aprendido alguna vez sobre lo militar. Protocolo, ley interestelar y fundamentos. Instintos de supervivencia. Él quiere que vengamos. Bajaremos a tomar el té, anunció a su puente. Tripulación, su voz sugería que estaba empezando a sospechar que el universo era insultarlo personalmente para rellenar formularios, añadió el teniente Bluroyd, mientras, comiendo galletas, oficial de comunicaciones. Blimpton concluyó que las 3 declaraciones colgaba en el aire como evidencia cósmica. Locura, mientras que debajo de ellos, el capitán Reinald Puddlebottom continuó su operaciones de pesca con la pesca ocasional. Confianza de alguien que acaba de representantes invitados de una imperio interestelar hasta el té de la tarde. Y consideró esto perfectamente normal. Comportamiento del martes. Capitán Grimpus se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión. Eso haría historia militar. O terminar su carrera de forma espectacular. Moda. Podría intentar explicar la soberanía imperial y el concepto de jurisdicción orbital a un ser que pensé que la cinta adhesiva era avanzada. Tecnología. Podría implementar estándares. Protocolos de intimidación contra alguien que estaba preocupado por el medio ambiente. Evaluaciones de impacto. O podría aceptar la invitación y descubre que ocurrió cuando la burocracia imparable
Fuerza se reunió inamovible administrativa. Procedimiento. Preparar el proceso diplomático. Lanzadera, anunció con su voz, llevando la resignada determinación de alguien que acababa de darse cuenta de que la única salida a esta situación era a través de él. Y que alguien averigüe qué se supone que el té es. La bahía del transbordador. Del subyugador cósmico había sido diseñado para lanzar naves militares, capaz de conquistar mundos primitivos, a través de una potencia de fuego superior y táctica. Intimidación. No había sido diseñado desplegar misiones diplomáticas armadas con nada más que dispositivos de traducción y un creciente sensación de pavor existencial. Señor, el piloto del transbordador Greyfair anunció que, preparado para la entrada atmosférica, he corrido diagnóstico sobre nuestra trayectoria de descenso. La buena noticia es que el planeta, la gravedad y la composición atmosférica son bien dentro de los parámetros normales. ¿Y malas noticias? Preguntó el capitán Grimpus. Su tono sugería que ya sospechaba. La respuesta no mejoraría su día. La mala noticia es que según los datos planetarios, control de tráfico, necesitamos presentar una plan de vuelo, obtener autorización de aterrizaje y someterse a inspección aduanera al llegada. Tienen control de tráfico, aparentemente. Así que, señor, muy minucioso, nos han asignado un aterrizaje. Coordinar, proporcionar actualizaciones meteorológicas. Y nos advirtió sobre las aves marinas locales. Actividad que pueda interferir con nuestra descenso. El capitán Grimpus miró fijamente hacia él. Ventana del transbordador en el verde azulado. El mundo de abajo. Observando las nubes arremolinándose. A través de los continentes con la serena indiferencia de un planeta que claramente no tenía idea de que estaba a punto de recibir su primera comunicación diplomática interestelar oficial. Misión. Aves marinas, vuelo orgánico. Criaturas, señor. Al parecer, ellas ocasionalmente chocan con aeronaves. Durante los procedimientos de aterrizaje. Tráfico. El control recomienda mantener el estándar. Velocidad de aproximación y evitar cambios repentinos. Cambios de dirección. El transbordador descendió a través de capas de atmósfera, que olía ligeramente a sal, orgánico, compuestos, y lo que la filtración del aire. Sistema identificado como no clasificado. Partículas aromáticas que probablemente no matarte. A través de la ventana gráfica, el océano se extendía como una enorme alfombra azul, decorado con gorros blancos y el objeto flotante ocasional que podría haber sido un barco o un muy pez confiado. Allí, el piloto Grege señaló una mota en el agua que fue creciendo constantemente. La pesca, la persistencia en los buques da sus frutos. A medida que, cuando se acercó, el capitán Grimpus pudo ver que el barco era aún más imposible, más de cerca de lo que parecía desde órbita. Parecía algo reunido por alguien que había oído hablar de arquitectura naval de segunda mano, y decidí improvisar basándome en el optimismo. Adivinando, el casco estaba pintado en rayas de color azul y blanco que tenían. Claramente se ha aplicado a mano con manchas ocasionales de diferentes colores, que sugería ya sea artístico, expresión o reparaciones de emergencia utilizando cualquier pintura que hubiera disponible. Redes, colgados de varios puntos alrededor del buque, algunos claramente funcionales y otros aparentemente decorativos. El puente era una pequeña estructura que había sido diseñado para proporcionar el máximo visibilidad mientras ofrece un mínimo protección contra los elementos rosa de humo de lo que parecía ser una chimenea, sugiriendo que alguien estaba cocinar el almuerzo o manejar un negocio muy pequeño. Máquina de vapor. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Se supone que debe aterrizar?, preguntó el capitán Grimpus.
mientras rodeaban el buque. Según Capitán Puddlebottom, deberíamos aterrizar en lo que él llama la cubierta de popa, solo mía, las redes y la estación de limpieza de pescado. La cubierta de popa resultó ser un espacio aproximadamente del tamaño de un grande sala de conferencias actualmente ocupada por varias bobinas de cuerda, una colección de cajas que olían fuertemente a marino, vida, y lo que parecía ser una pequeña mesa con una sombrilla adjunta. El capitán Grimpus se dio cuenta de que era zona de aterrizaje menos apropiada que tenía jamás visto en una misión diplomática. Señor, anunció el piloto Gregge mientras aterrizó con solo daños menores. El paraguas, hemos tenido éxito. Se logró un contacto superficial con un mínimo destrucción de propiedad. Excelente. Y yo, supongo que eso se considera diplomático. Victoria en estas circunstancias. Antes, Gregge pudo responder, una escotilla en él. La superestructura del barco se abrió y el capitán Reinald Puddlebottom emergió en él. La luz del sol de la tarde. Era exactamente lo que el capitán Grimpus había esperado, un primitivo cosechadora acuática para parecerse a resistente a la intemperie, práctico y conmovedor, con el tipo de competencia segura que sugería que había pasado décadas lidiar con situaciones que podrían aterrorizar a la mayoría de los seres racionales. Bienvenidos a bordo. La persistencia da sus frutos. El capitán Puddlebottom llamó alegremente, saludando con una mano mientras sostiene lo que parecía una taza humeante con él. Otro. Espero que el aterrizaje no haya sido demasiado áspero. Las cubiertas tienen un poco de una lista de a estribor, pero es sólida como una roca. El capitán Grimpus salió del transbordador con tanta dignidad como alguien pudiera reunirse mientras se pasa por encima de las redes de pesca, y tratando de no resbalar en lo que parecía ser recientemente fallecido acuático. Criaturas. Capitán Puddlebottom. Yo. Presumir. Así es. Y debe ser. Capitán Grimpus. Un placer conocerlo. Persona. Ustedes ciertamente están vestidos para la ocasión. Hizo un gesto hacia sus trajes ambientales con aprobación. Muy profesional, aunque puede que te parezca. Hace un poco de calor para este clima. Estamos. Tener un clima inusualmente agradable para en esta época del año. Capitán Grimpus miró alrededor de la cubierta desordenada del buque pesquero y trató de procesar el hecho de que estaba dirigiendo la primera contacto diplomático entre su especie y la humanidad mientras está de pie junto a un caja de lo que parecía ser muy pez de aspecto sorprendido. Capitán Puddlebottom, debería explicar que esto es algo más que una rutina de tráfico. Situación. Representamos al Imperio Armada Galáctica y este es nuestro primer contacto con tu especie. Primero contacto. Las cejas del capitán Puddlebottom se levantó con interés. Bueno, eso es algo. Imagínate eso. Primer contacto. Aquí es donde la perseverancia da sus frutos. Espera a que se lo diga a Meridis. Ella se va. Estar absolutamente encantada. Ella siempre está. Dijimos que conoceríamos gente interesante si seguía pescando en aguas profundas. El casual. La forma en que habló sobre el primer contacto con la civilización interestelar sugirió que el capitán Puddlebottom poseía nervios de acero o un fundamental incapacidad de impresionarse por nada más exótico que el clima inusual. Patrones. ¿Deberíamos preocuparnos por protocolos? Preguntó el capitán Grimpus. Con cuidado. Procedimientos diplomáticos. Canales oficiales. Oh, absolutamente. El capitán Puddlebottom asintió vigorosamente. Los protocolos son muy importantes. No se puede tener gente corriendo por ahí haciéndolo primero. Contacto sin la documentación adecuada. Pero no os preocupéis. Tengo todos los formularios. Justo aquí. Sacó un maltratado
portapapeles de algún lugar dentro de su chaqueta y comenzó a pasar las páginas. Con la eficiencia de quien tenía. Claramente se trató la burocracia. Requisitos que pondrían a prueba la paciencia de santo. Veamos. Primero. Formulario de notificación de contacto. Eso es un 23 de octubre. Registro de comunicación entre especies. Eso es un 47b. Evaluación de impacto ambiental para visitantes extraterrestres. Eso es un 61. SEO. Y necesitaremos una declaración de aduanas para cualquier tecnología o muestras biológicas que podría estar llevando. El capitán Grimpus sintió su comprensión del cambio del universo, de maneras que requerirían años de terapia para procesar completamente. ¿Tienes formularios para el primer contacto? Bueno, por supuesto. No quisiera dejar algo así. Importante para el azar. El departamento de encuentros inesperados toma estos situaciones muy en serio. Muchas regulaciones sobre el procedimiento adecuado. Protocolos de seguridad y medioambientales. Consideraciones. El departamento de encuentros inesperados. Agencia gubernamental. Responsable de gestionar situaciones que no encajan en categorías normales. Primero, contacto, fenómenos inexplicables, anomalías burocráticas, ese tipo de cosa. Muy minucioso. Envían formularios actualizados cada mes. Ciencia. El oficial Kimbleton, que había estado en silencio, escaneando la embarcación con su portátil. Instrumentos, se inclinó para susurrar al oído del capitán Grimpus. Señor, estoy no detectando tecnología avanzada en cualquier lugar de este barco. Más, parece que hay un equipo sofisticado, una especie de radio primitiva y que podría ser un hallazgo mecánico de peces. Dispositivo, pero de alguna manera lo han logrado. Procedimientos administrativos que son más completa que nuestra propia diplomacia. Protocolos. El capitán Grimpus asintió distraídamente mientras el capitán Puddlebottom continuó barajando sus formas, con la intensidad concentrada de alguien que se tomó el papeleo muy en serio. En efecto. Aquí vamos. Capitán. Puddlebottom anunció triunfante. Contacto extraterrestre estándar. Paquete de documentación. Solo necesito que complete las secciones 1 a 17. Iniciales. Las exenciones de responsabilidad y proporcionar prueba del seguro interestelar actual. Cobertura. Seguro interestelar. Cobertura. El capitán Grimpus repitió. Semanal. Sí, muy importante. Nunca. Saber qué podría pasar durante la diplomacia. Intercambios. Podrían ser accidentes. Malentendidos culturales. Contaminación. Paradojas temporales. La autoridad de seguros exige la plena cobertura para cualquier actividad que pudiera afectan el continuo espacio-tiempo. El teniente Burgatroy, que había sido escuchando esta conversación ante la creciente alarma, se adelantó la expresión de alguien a punto de preguntar una pregunta que podría alegrarle el día a cualquiera. Significativamente peor. Capitán Puddlebottom, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Tiene la cobertura de seguro adecuada? El alegre capitán Puddlebottom. La expresión adquirió un tono de simpatía. Preocupación. Bueno, en ese caso, temo tener que emitir una citación y le recomendamos que se ponga en contacto con el profesional adecuado. Autoridades para regularizar su situación. No se pueden tener extraterrestres sin seguro, operando en aguas territoriales. La normativa es muy clara al respecto. Punto. La declaración quedó en el aire, como un desafío a todo capitán. Grimpus pensó que sabía sobre ley interestelar, autoridad militar y los principios básicos de la diplomacia. Inmunidad. Una citación, logró preguntar. Procedimiento estándar, nada personal. ¿Entiendes? Pero el derecho marítimo es derecho marítimo, ya sea que seas de esta
planeta o la galaxia vecina. Equidad. Ante la ley y todo eso. Capitán. Grimpus miró a su tripulación, que, todos presentaban diversos síntomas de un shock burocrático agudo. Tenían, entrenados para la conquista militar, negociación diplomática y cultural, intercambio. Ninguno de ellos se había preparado para ser citado por un capitán de un barco pesquero, por documentación de seguro inadecuada. Capitán Puddlebottom, dijo, con cuidado, quizás podríamos discutir esto sobre el té que mencionaste. Yo sospecho que esta situación puede requerir más explicación más detallada de lo que se puede realizado en la cubierta de un barco. Excelente idea. El capitán Puddlebottom sonrió radiante. Meridis tiene la tetera puesta y yo creo que ella ha hecho algo especial. Galletas. Nada como unas buenas galletas. Discusión tomándote para resolver complicaciones administrativas. Como ellos. Preparado para avanzar hacia lo que el capitán Puddlebottom se describe como la cabaña. El capitán Grimpus se dio cuenta de que estaba a punto de participar en lo que podría ser la negociación diplomática más surrealista en la historia galáctica. Iba a beber una bebida desconocida, comer poco, productos horneados, e intentar explicar soberanía interestelar a alguien que pensé que la respuesta apropiada era. El primer contacto fue presentar la solicitud correcta. Papeleo. La cabaña de la persistencia. Los beneficios resultaron ser un espacio que claramente había sido diseñado por alguien que creía que la comodidad era más importante que la eficiencia, y que cualquier disponible. El espacio de la pared debe cubrirse con gráficos, fotografías de peces o pequeños objetos decorativos cuyo propósito era. No está claro, pero de quién era la presencia de alguna manera. Tranquilizador. Meridis Puddlebottom demostró ser exactamente lo que el capitán Grimpus haría. Esperaba. Práctico, imperturbable, y poseedor de la clase de calma. Competencia que sugería que podía manejar cualquier crisis, desde una falla del motor hasta incidentes diplomáticos interestelares con igual eficiencia. Bienvenido a bordo, dijo. Dijo alegremente, limpiándose las manos con un delantal decorado con lo que parecía ser pequeñas anclas. Acabo de poner la tetera. Bueno, espero que no te importe, Earl Grey. Es el favorito de Reggie y lo hemos estado haciendo, bebiéndolo durante 37 años de matrimonio. El capitán Grimpus se encontró sentado en lo que claramente era un mueble, diseñado para seres de aproximadamente su tamaño y forma, que era increíble. Coincidencia o evidencia de que el universo tenía un sentido del humor retorcido. A su alrededor se dispuso su tripulación, en varias sillas y bancos, mientras la señora Puddlebottom se movía apresuradamente alrededor de un área de cocina que parecía contener mucho más equipo del que debería haber sido posible en el espacio disponible. Ahora, entonces, dijo el capitán Puddlebottom, acomodándose en su propia silla con él aire satisfecho de alguien que era exactamente donde pertenecía. Resolvamos esto. Situación del papeleo. Tengo todo el formularios dispuestos aquí, y Meridis puede presenciar las firmas. Muy importante. Tener testigos adecuados para documentación interestelar. Capitán Puddlebottom, comenzó el capitán Grimpus. Yo creo que puede haber algún fundamento. Malentendidos sobre nuestros respectivos jurisdicciones. O jurisdiccional. Problemas. Sí, esos pueden ser bastante complicado. Pero eso es lo que dicen las formas. Son para muy claramente establecido todo el autoridades competentes y sus áreas de responsabilidad. La autoridad marítima se encarga de actividades acuáticas. La autoridad de aviación gestiona el tráfico aéreo. Y la Comisión de Comercio Espacial se ocupa con operaciones orbitales. ¿Comisión de Comercio Espacial? Ciencia.
El oficial Kimbleton preguntó con el tono de alguien que sospechaba que estaba a punto de aprender algo que sería fundamental. Alterar su comprensión de la galaxia. Civilización. Agencia gubernamental. Responsable de regular el comercio. Actividades en el espacio orbital. Muy completo. Tienen formularios para todo, desde el despliegue de satélites hasta minería de asteroides. Recientemente actualizó su reglamentos que incluyan disposiciones para comercio interestelar y misiones diplomáticas extraterrestres. La señora Puddlebottom apareció con una bandeja que contenía lo que parecía humeante, tazas y un plato de pequeñas doradas, objetos que olían notablemente apetitoso. El té está listo y lo he preparado. Bollos frescos. Espero que no tengan cualquier restricción dietética que debamos saber. Acerca de. El capitán Grimpus aceptó una taza de el líquido humeante con cuidado. Movimientos de alguien que realiza una misión diplomática en su totalidad. Territorio desconocido. El té resultó ser caliente, sabroso y sorprendentemente agradable, no muy diferente de algunos tradicionales bebidas de su propio mundo natal, pero con diferencias sutiles que sugerían agricultura completamente diferente y tradiciones de preparación. Esto es bastante bien, admitió, tomando otro sorbo. ¿Qué es exactamente el Earl Grey? Ah, es un té negro aromatizado con aceite de bergamota. La señora Puddlebottom explicó alegremente. Lleva el nombre de un primer ministro británico. Desde hace mucho tiempo. Earl Grey, segundo conde. Gris, creo, aunque siempre me pregunté si realmente bebió el té o si alguien simplemente le pusiera su nombre. Fines de marketing. El casual. Discusión sobre la historia planetaria y la nomenclatura comercial estaba empezando a darle al capitán Grimpus la impresión de que estaba tratando con una civilización mucho más complejos que sus primitivos. La tecnología sugeriría. Señora Puddlebottom, dijo con cuidado. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva organizada vuestra especie? ¿Gobierno hablando? Bueno, eso depende de cómo lo cuentes. Humano. La civilización se remonta a mucho tiempo atrás, pero nuestros sistemas gubernamentales actuales son relativamente reciente. Unos pocos cientos de años para la mayoría de las instituciones democráticas. Aunque algunos de los trámites burocráticos, las tradiciones se remontan a mucho más atrás. Pocas. 100 años. Teniente Burgatroy. Casi se atragantó con el té. Desarrollaste marcos regulatorios interestelares en unos cientos de años. Bueno, tuvimos que. El capitán Puddlebottom intervino, consultando su portapapeles con orgullo profesional. No se puede tener gente. Operar naves espaciales sin la debida supervisión, normas de seguridad, protecciones ambientales, seguros, requisitos. Requiere mucho papeleo para que todo funcione sin problemas. Pero no tienes naves espaciales. Oficial de comunicaciones Blimpton protestó. Todavía no. Capitán Puddlebottom aceptó alegremente. Pero las regulaciones. Están todos listos para cuando lo hagamos. Adelante. Planificación. Muy importante en el gobierno. Trabajo. No puedo esperar hasta que lo necesites. Formularios para empezar a escribir los formularios. La lógica profunda de esta afirmación golpeó la delegación imperial como un maremoto de ilustración administrativa. Fue una especies que habían desarrollado una amplia sistemas burocráticos para tecnologías. No lo habían inventado aún, gestionado por agencias que regulaban las actividades que realizaban. Aún no podía actuar. Capitán Puddlebottom, dijo el capitán Grimpus. Lentamente, me estás diciendo que el planeta tiene una regulación completa. Marcos para el comercio interestelar. A pesar de no haber logrado el interestelar. Viajar. Por supuesto. Aunque debería
Mencione que nos estamos acercando bastante. La agencia espacial lanzó a 3 personas a la estación orbital local justo el último mes. Muy emocionante, aunque lo hicieron. Tengo que rellenar bastante. Primero el papeleo. ¿Tienes gente en órbita? Oficial científico Kimbleton. La voz alcanzó frecuencias que hicieron que las tazas de té vibran con simpatía. Oh, sí. Pequeña estación espacial. Nada del otro mundo. Principalmente para investigación científica y comunicaciones, aunque el comercial. La Oficina de Desarrollo Espacial ya está trabajando en la regulación de la órbita, fabricación y minería de asteroides. Adelantándose a la curva, es posible que. Dicen que la señora Puddlebottom volvió a llenar su tazas de té con el tipo de práctica eficiencia que sugería que había sido anfitriona. Muchos diplomáticamente complejos. Conversaciones a lo largo de los años. Más. ¿Alguien quiere bollitos? Hice más y. Están mejores cuando todavía están calientes. El capitán Grimpus aceptó otro bollo. Mientras intenta procesar la información. Que este planeta aparentemente primitivo. No solo había gente en el espacio sino que había. Ya hemos comenzado a desarrollar el infraestructura administrativa para industria espacial. Señora Puddlebottom, ¿cómo sabe tanto tu marido sobre regulaciones interestelares? Oh, Regie. Trabajó para la autoridad marítima durante 43 años. Comenzó como inspector de puerto. Trabajó hasta llegar al puesto de cumplimiento senior. Oficial de buques inusuales. Él es él. Uno al que llaman cuando surge algo que no encaja en las categorías normales. Embarcaciones inusuales. El capitán Grimpus fue empezando a sospechar que el capitán. La experiencia de Puddlebottom podría ser mayor. Más relevante de lo que parece inicialmente. Embarcaciones experimentales, militares extranjeros. Buques, diseños de prototipos, ese tipo de cosas. Hace unos años teníamos un submarino. Superficie en aguas restringidas sin identificación adecuada. Resultó ser un buque de investigación de la universidad. Instituto de pruebas. Muy vergonzoso para todos los involucrados. Pero ahí fue cuando yo aprendí que la documentación adecuada previene la mayoría de los problemas antes de que ocurran. Comienzo. La idea de que el capitán Puddlebottom era un experto profesional en el manejo marítimo irregular. La situación era a la vez tranquilizadora y aterrador. Tranquilizador porque sugirieron que estaban tratando con alguien calificado para manejar inusuales circunstancias. Aterrador porque implicaba que la humanidad se encontró rutinariamente situaciones lo suficientemente inusuales como para requerir especialistas. Capitán Puddlebottom. El capitán Grimpus dijo, llegando a una decisión que resolvería su situación o hacerla exponencialmente más grave. Complicado. Quizás podrías ayudarnos. Entender exactamente qué documentación tenemos. Necesitaríamos regularizar nuestra situación en este sistema. La cara del capitán Puddlebottom, iluminado con el entusiasmo de alguien a quien finalmente se le pidió que hablara. Su materia favorita. Oh, excelente. Pregunta. Una reflexión muy profunda. Permítame. Mira. Empezó a hojear su portapapeles con energía renovada. Bueno, primero necesitaremos el estándar. Registro de visitantes extraterrestres. Esa es la versión alfa del formulario 93. Luego está la Declaración de Importación de Tecnología, formulario 57C, para cualquier equipo que traigas. Espacio territorial. Impacto ambiental. Formulario de evaluación 28F para asegurarse de que la presencia no altera la actividad local. Ecosistemas. De como el capitán Puddlebottom. Formularios de listado continuo con el tipo de conocimiento integral que sugería. Había memorizado todo el reglamento. Marco. El capitán Grimpus comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a una elección que definiría no solo su carrera,
sino, potencialmente la relación entre su imperio y esta burocracia imposible. Especies. Podría intentar afirmar. La autoridad imperial y el riesgo de crear una incidente interestelar con seres que parecía tratar la soberanía galáctica como un error de archivo. Podría intentar explicarlo. Que enormes naves de guerra interestelares normalmente no presentaba informes ambientales, evaluaciones de impacto. O podría aceptar que a veces la fuerza más poderosa en el universo no estaba avanzado, tecnología o poderío militar, pero la puro impulso imparable de forma adecuada. Papeleo organizado. Capitán Pudlebotum, dijo, interrumpiendo la recitación de formas con el resignado tono de alguien que acaba de darse cuenta que la resistencia no solo era inútil, sino probablemente se requiere adicional documentación. ¿Cuánto tiempo tomaría completar todo el papeleo necesario? No mucho. Todos. La mayoría de estos son formularios estándar. No debería tomar más de unas pocas horas si trabajamos juntos. Y Mary dice, un té excelente para mantenernos activos. Capitán. Grimpus miró alrededor de la cabaña a su tripulación, que lo miraban fijamente con expresiones que sugerían que eran presenciar ya sea una situación diplomática, avance o sumando. El estado psicológico completo del oficial. Colapso. Muy bien, anunció su voz que lleva el peso de una decisión que resonaría a través de la galaxia. Historia. Vamos a llenar los formularios. ¿Qué? Seguido fue de 3 horas y 47 minutos de la burocracia más exhaustiva. Experiencia en la historia imperial registrada. El capitán Pudlebotum se acercó a cada uno. Forma con la precisión metódica de alguien que realmente creía que la documentación adecuada fue la base de la sociedad civilizada. Cada pregunta fue explicada cuidadosamente, cada sección completada metódicamente, y cada firma debidamente atestiguada por la señora Pudlebotum, quien proporcionó té y bollos adicionales durante todo el proceso. Formulario 93. Alfa requerido. Información detallada sobre sus especies, mundo natal y propósito para visitando el sistema. Capitán Grimpus. Se encontró explicando la patrulla imperial. Deberes hacia alguien que asintió con seriedad. Y tomó notas sobre seguridad rutinaria. Operaciones. El formulario 57 se exigía una completa inventario de su tecnología, incluyendo sistemas de armas, métodos de propulsión y equipo de comunicación. Oficial científico. Kimbleton pasó 45 minutos intentando explicar las armas de cascada cuántica a el capitán Pudlebotum, que escuchó cuidadosamente y lo archivó en avanzado. Artillería marítima. Se requiere el formato de Form 28F. Una evaluación de su impacto ambiental. Impacto, incluida la eliminación de residuos. Métodos, emisiones de energía y potencial. Efectos sobre la fauna local. Esto condujo a una discusión sorprendentemente detallada de políticas imperiales de reciclaje y energía. Estándares de eficiencia durante los cuales el capitán Pudlebotum expresó su sinceridad. Admiración por su visión de futuro. Un enfoque hacia los viajes espaciales sostenibles. Muy responsable, comentó mientras rellenando el formulario ambiental. Evaluación. Hemos estado trabajando en programas similares aquí. Océano. Conservación. Protección atmosférica. Desarrollo de energías renovables. Es bueno ver que la conciencia ambiental se extiende a las operaciones interestelares. Por el momento en que llegaron a la forma 112Z, que cubría interespecies, culturales, protocolos de intercambio y mutuos, marcos de comprensión, capitán. De alguna manera, Grimpus se había encontrado a sí mismo, discutiendo el arte imperial, la literatura y tradiciones filosóficas con dos seres, que trató la cultura galáctica como
Naturalmente interesante en lugar de intimidantemente alienígena. Fascinante. La señora Puddlebottom exclamó cuando él mencionó la poesía imperial. Tenemos tradiciones similares. Reggie escribe versos marítimos. Quizás podría haber algún tipo de programa de intercambio cultural. Programa de intercambio cultural. Capitán. Grimpus repitió, aunque en este punto había renunciado a dejarse sorprender por cualquier cosa. Ah, sí, Capitán Puddlebottom. Levantó la vista de sus formas con entusiasmo. Muy importante para las interespecies. Relaciones. El formulario 88 Delta cubre. Cooperación cultural bilateral. Acuerdos. Procedimiento estándar para cualquier contacto diplomático extendido. El final. Formulario designado como integral. Resumen de las relaciones interestelares y se requiere documento de planificación futura. Firmas de ambas partes. Reconociendo su compromiso con cooperación pacífica continua y mutua. Respeto y una administración adecuada. Procedimientos en todas las interacciones futuras. Y mientras el capitán Grimpus firmaba su nombre, hasta el último documento, se dio cuenta de que acababa de cometer el asesinato imperial. La Armada Galáctica seguirá a los humanos. Derecho marítimo, normativa ambiental y protocolos de intercambio cultural. Más, lo más importante es que de alguna manera había accedido a presentar informes mensuales de cumplimiento a algo llamado el Interestelar. Oficina de Coordinación de Relaciones. Excelente trabajo, anunció el capitán Puddlebottom, recopilando los formularios completados con él. Satisfacción de alguien que acaba de resolvió un rompecabezas particularmente complejo. Todo debidamente documentado y presenciado. Los archivaré con él. Las autoridades competentes lo primero. Mañana por la mañana. ¿Y eso es todo? Capitán. Grimpus preguntó algo así. De forma anticlimática. Estamos oficialmente autorizado para estar aquí. Absolutamente. Completo. Cumplimiento de todas las normas aplicables. Regulaciones. Aunque debo mencionar que sus permisos son provisionales. Pendiente de revisión por parte del comercio espacial. Comisión. Probablemente querrán realizar una inspección de su embarcación dentro de los próximos 30 días. Estándar. Procedimiento para nuevas inscripciones. El teniente Bluratroid hizo un sonido que podría haber sido risa o la comienzo de una crisis nerviosa. Inspección de nuestro acorazado. Oh, sí. Una organización muy completa. Querrán, para verificar el equipo de seguridad, revisar los residuos. Sistemas de eliminación, verificar el cumplimiento de normas de emisiones. Nada demasiado complicado. La mayoría de los barcos pasan por él. Primera inspección. ¿Qué pasa si? ¿No pasas? Oficial de comunicaciones. Blimpton preguntó con el tono de alguien quien sospechaba que la respuesta no sería mejorar su día. Bueno, en ese caso, recibirías una citación y 30 días para ponga su embarcación en conformidad. Podría. Es necesario instalar seguridad adicional. Equipar o mejorar su entorno. Sistemas. La comisión tiene una lista de contratistas aprobados si lo necesita. Asistencia técnica. Capitán Grimpus. Sintió una sensación peculiar de que iba a. Más tarde le describe a su terapeuta como el momento exacto en el que te das cuenta de que toda la carrera militar se ha convertido en procedimiento administrativo de otra persona. Capitán Puddlebottom. Dijo con cuidado. ¿Qué pasaría si simplemente nos fuéramos sin completar la inspección? ¿Proceso? El capitán Puddlebottom. La expresión adquirió el tono de preocupación. Seriedad que sugería que estaba a punto de para explicar algo muy importante para alguien que tal vez no lo entienda del todo. Las implicaciones. Bueno, capitán Grimpus. Eso te pondría en violación de permisos de operación temporales. El registro se marcaría como
Incompleto y estaría sujeto a citación por operar un vehículo sin licencia. Buque en espacio regulado. Las sanciones. Porque ese tipo de cosas pueden ser bastante grave. ¿Grave en qué medida? Multas, incautación de buque, suspensión de operaciones, privilegios y posibles delitos, cargos por violación intencional del espacio, regulaciones comerciales. Además, iría en su registro permanente con él. Base de datos marítima interestelar. La pensamiento del buque de guerra más temido en la flota imperial siendo confiscada por el control del tráfico espacial humano era así. Es absurdo que el cerebro del capitán Grimpus consideró brevemente presentar una solicitud formal, quejarse con el universo sobre la irracionalidad fundamental de los recientes eventos. ¿Hay un interestelar base de datos marítima? Oficial científico. Kimbleton preguntó semanalmente. Oh sí, muy completo. Rastrea todos los buques. Operando en espacio regulado. Mantiene registros de cumplimiento. Supervisa la seguridad. Violaciones compartidas con el sector marítimo. Autoridades de todo el sistema. Muy útil para prevenir problemas vasculares. De operar en múltiples jurisdicciones. La señora Puddlebottom comenzó, retirando el servicio de té con él. Movimientos eficientes de alguien que tenía. Concluyó con éxito otro. Comida diplomática. Bueno, eso fue ciertamente emocionante. Primer contacto y toda la documentación debidamente presentada. Regie, deberías escribir esto para él. Boletín de la Autoridad Marítima. Les encanta. Historias sobre cumplimiento inusual. Situaciones. La idea de que su primera. El contacto se presentaría en un boletín del gobierno como algo inusual. La situación de cumplimiento de alguna manera parecía el resumen perfecto de toda su experiencia. Capitán Puddlebottom. El capitán Grimper dijo, poniéndose de pie con los movimientos cuidadosos de alguien cuya la comprensión de la realidad había sido completamente reorganizado en los últimos horas. Esto ha sido educativo, pero yo debería regresar a mi barco e informar estos desarrollos a mis superiores. Por supuesto, cadena de mando adecuada, muy importante en cualquier organización militar. Y no olvidéis vuestras copias del formularios. Los necesitarás para tu inspección. El capitán Puddlebottom entregó. Le dio una pila de documentos que representó el más completo experiencia burocrática de su ejército. Carrera. Y aquí está mi tarjeta. Si tienes cualquier duda sobre la normativa o necesita ayuda con el cumplimiento, procedimientos, solo llámame. La autoridad marítima cuenta con apoyo las 24 horas. Para situaciones inusuales. Capitán Grimpus. Aceptó la tarjeta con la expresión de alguien a quien acababan de entregar un salvavidas o evidencia de su propia cordura. Era un simple rectángulo blanco. Con el capitán Reinald Puddlebottom. Oficial senior de cumplimiento, Unusual. División de buques, Autoridad Marítima. Impreso en nítidas letras negras. Como ellos. Preparados para regresar a su lanzadera. La señora Puddlebottom apareció con una canasta. Cubierto con una tela a cuadros, algunos con para el viaje y un termo de té. Los viajes espaciales pueden ser bastante agotadores y necesitarás algo para mantener tu fuerza arriba. El viaje de regreso a la subyugador cósmico falleció en silencio, roto solo por el suave susurro de documentos oficiales y ocasionalmente sonido de alguien tomando un sorbo de un té sorprendentemente excelente. A través de la ventana del transbordador, el barco pesquero. La persistencia da sus frutos, pero se hizo más pequeña hasta que era solo otra mota en la vasta océano azul donde el capitán Puddlebottom presumiblemente había vuelto a su rutina. Actividades de recolección de proteínas acuáticas. Fuentes y mantener información completa.
Documentación del cumplimiento marítimo. Problemas. Señor, dijo el piloto Grege mientras se acercaron a su acorazado. ¿Qué debería? Le cuento a la tripulación del puente sobre nuestra misión. ¿Resultados? El capitán Grimpus miró hacia abajo. La pila de formularios en su regazo, cada uno debidamente completado, firmado y presenciado de acuerdo con la normativa humana. Estándares. Diles que tenemos. Primer contacto completado con éxito. Protocolos y relaciones diplomáticas establecidas. Relaciones con las autoridades locales y el requisito de inspección. Dígales. Estamos programados para un cumplimiento de rutina. Revisión en 30 días y que el incumplimiento. El pase podría resultar en el embargo del buque. Y el silencio que siguió. Esta declaración era del tipo usual. Reservado para momentos en que la carrera. Los oficiales militares se dan cuenta de que las vidas han dado un giro hacia el territorio. No cubierto por ningún manual de capacitación jamás. Escrito. De vuelta a bordo del Cósmico. Subyugador. El capitán Grimpus encontró La tripulación del puente espera con expresiones que sugería que habían pasado los últimos 4 horas alternativamente preocupado por su seguridad y curiosidad sobre qué tipo de un avance diplomático podría posiblemente tomar tanto tiempo para lograrlo. Capitán. El teniente Blue Roy anunció mientras ellos emergió de la bahía del transbordador. ¿Cómo? ¿Continúa la misión de primer contacto? Con éxito, respondió el capitán Grimpus, aunque su voz tenía un tono hueco, de alguien cuya definición de éxito había sufrido una revisión significativa. Nosotros, ahora cumplen plenamente con las normativas locales, regulaciones y han establecido normas formales. Relaciones diplomáticas con el planeta. Autoridades. Excelente. ¿Y qué hacen ¿Qué nos exigen las autoridades locales? Capitán. Grimpus levantó la pila de formularios con la expresión de alguien que muestra evidencia del absurdo cósmico. Mensual. Informes de cumplimiento, impacto ambiental, evaluaciones y un sistema de seguridad integral. Inspección. Dentro de 30 días, el puente se quedó en silencio excepto por el suave zumbido de sistemas de soporte vital y el sonido de varias carreras reconsiderando silenciosamente su trayectoria. Señor, comunicaciones. El oficial Blimpton preguntó con cuidado, ¿qué? ¿Qué pasa si informamos al Comando Imperial que hemos estado burocráticamente conquistado por un barco pesquero? Yo. Sospechoso, respondió el capitán Grimpus, acomodándose en su silla de mando con él. La cansada satisfacción de alguien que navegó con éxito por un camino imposible. Situación que requeriría medidas adicionales. Papeleo. Udum. Palabra del cósmico. El inusual primer contacto del subyugador. Experiencia recorrida por Imperial. Redes de comunicación con la velocidad y la precisión típica de los chismes militares. Es decir, muy rápido y no totalmente confiable. Dentro de las 6 horas siguientes. El regreso del capitán Grimpus a la órbita. El informe de la situación había llegado a Imperial Comando, donde causó el tipo de confusión burocrática que típicamente resultó en la formación de comités para estudiar la formación de otros comités. Almirante Blestimus Crasworth, comandante supremo de la Tercera Flota Galáctica, lea el informe. 3 veces antes de decidir que su equipo de comunicaciones era mal funcionamiento o uno de sus más. Los capitanes experimentados habían sufrido una colapso psicológico completo mientras realizando operaciones de patrullaje de rutina. ¿Qué quieres decir con que han estado regulado? Exigió su ayuda el comandante Flixbart, que tenía desafortunada responsabilidad de explicar situaciones que no tenían sentido. Superiores que esperaban que el universo operar según principios lógicos. Según el informe del capitán Grimpus. Señor,
las autoridades planetarias locales. Contar con marcos regulatorios integrales. Para el comercio interestelar y la diplomacia. Contacto. Su embarcación ha sido expedida. Permisos de operación provisionales en espera de una. Inspección de cumplimiento. Una inspección de cumplimiento. Inspección de un acorazado, aparentemente. Así pues, señor, las autoridades locales consideran todos los buques que operan en su espacio estar sujeto al derecho marítimo independientemente de origen o sofisticación tecnológica. El almirante Crasworth miró fijamente el informe, con la expresión de alguien que tenía. Acabo de descubrir que las matemáticas tenían. Decidió convertirse en profesional. Comediante. Comandante Flixbart, por favor, explícame cómo una civilización que no ha logrado viajar más rápido que la luz puede regular nuestras operaciones militares. Bueno, señor, según él, documentación proporcionada por el capitán Grimpus. Tienen muy completo. Sistemas administrativos. Parecen. Han desarrollado marcos regulatorios para tecnologías que aún no han inventado. ¿Qué tienen? Planificación anticipada. Señor. Crean la administración. Infraestructura antes de que realmente la necesiten. Eso, al parecer, se considera bueno. Práctica gubernamental. El concepto de desarrollar sistemas burocráticos para las hipotéticas tecnologías futuras eran así, fundamentalmente ajeno al pensamiento imperial, que el cerebro del almirante Crasworth brevemente consideró solicitar una transferencia a un universo diferente donde las cosas se hicieron más sentido. Comandante Flixbart, él dijo lentamente, me estás diciendo que este planeta primitivo tiene. Burocratizó el imperio. ¿Cuerpo administrativo? Parecería. Así que, señor, el capitán Grimpus informa que sus formas son más completas que nuestros propios protocolos diplomáticos. Almirante. Crasworth miró alrededor de su oficina, que estaba decorado con medallas, elogios y planificación estratégica. Documentos que representaban 40 años de servicio militar exitoso. Ninguno de que lo había preparado para tratar con enemigos que atacaron usando correctamente. Papeleo organizado. Consígueme un contacto directo. Canal de comunicación con el capitán. Grimpus ordenó. Necesito entender esta situación antes de que se agrave. Peor. La comunicación holográfica. El sistema cobró vida, revelando. El capitán Grimpus sentado en su puesto de guardia. Habitación, rodeada de montones de cuerpos humanos. Documentación y lo que parecía ser una plato de pequeños productos horneados. Almirante. Crasworth, señor. El capitán Grimpus se puso de pie y saludó con la precisión practicada de alguien que mantiene el protocolo militar, a pesar de que cada vez es más surrealista. Circunstancias. Capitán Grimpus, leí su informe y tengo que decir que es el primer contacto más inusual. Documentación con la que me he topado. ¿Se siente bien? Perfectamente bien, señor. Aunque debo mencionar que los humanos proporcionó excelente documentación médica, como parte de su programa de visitas estándar. Procesamiento. Al parecer tienen salud y seguridad integral. Protocolos para el contacto entre especies. Protocolos de salud y seguridad. Muy bien, señor. Estaban preocupados por posibles incompatibilidades biológicas, diferencias atmosféricas y estrés psicológico asociado con situaciones de primer contacto. Proporcionaron personal de apoyo médico y estrés. Servicios de asesoramiento. Almirante Crasworth sintió su comprensión de lo militar. Procedimiento que comienza a desarrollar estrés. Fracturas. Capitán, ¿me está diciendo que esta civilización primitiva proporcionamos terapia a nuestra tripulación? Servicios preventivos de salud mental. Señor, al parecer lo consideran psicológico. El bienestar es un factor importante. Relaciones diplomáticas exitosas.
Ellos. Contamos con especialistas capacitados para la gestión. Choque cultural y comunicación. Dificultades. Y aceptaste estas. Servicios. Fueron incluidos en el paquete estándar de procesamiento de visitantes. Señor, declinar habría requerido documentación adicional explicando nuestra razones para rechazar la atención médica estándar. Apoyo. Parecía más eficiente. Cumplir. La idea de que los oficiales imperiales estaban recibiendo asesoramiento psicológico de seres que pensaban que la cinta adhesiva era. La tecnología avanzada era tan absurda que el almirante Crasworth perdió temporalmente el capacidad de formar oraciones coherentes. Capitán, por fin logró. ¿Qué? ¿Qué quieren exactamente estos humanos de nosotros? Cumplimiento de la normativa local, señor. Protección del medio ambiente, seguridad. Normas, documentación adecuada para todos. Actividades. Parecen principalmente preocupado por asegurarnos de que no dañar accidentalmente su ecosistema o violar el derecho marítimo. Derecho marítimo en espacio. Según los humanos, señor, el espacio es solo otro espacio marítimo. Entorno que requiere condiciones adecuadas. Regulación. Tienen amplia experiencia en el manejo de tridimensionales. Tráfico en entornos fluidos complejos. Al parecer, los principios son bastante claros. Similar. El almirante Crasworth se quedó mirando. Su capitán más experimentado, que era, explicando con calma que el Imperial. La Armada Galáctica ahora estaba sujeta a la pesca. Regulaciones impuestas por personas que tenían. Nunca abandonaron su propio planeta. Capitán. Grimpus, dijo con cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasa si simplemente ignoramos esto? Requisitos. Según él. Documentación, señor, quedaría como resultado. Avisos de infracción, multas y posibles. Embalse del buque. Los humanos. Tener una aplicación muy completa. Mecanismos. ¿Cómo pueden embargar nuestros? ¿Nave? No tienen espacio suficiente. Buques de control. En realidad, señor, ellos tienen capacidad limitada, pero la tienen. Infraestructura orbital y naves espaciales. Diseñado para operaciones de aplicación de la ley. Tecnología muy básica, pero aparentemente adecuados a sus necesidades regulatorias. Revelación de que los humanos habían desarrollado capacidades de aplicación de la ley basadas en el espacio, sin lograr el viaje interestelar. Fue como descubrir que alguien aprendió a realizar cirugía cerebral usando solo utensilios de cocina. Técnicamente, impresionante pero profundamente inquietante. Y sí, nos resistimos a sus esfuerzos coercitivos. Eso agravaría la situación. Sus autoridades militares. Señor, según el capitán Pudlebottom, ellos tienen protocolos muy específicos para tratar con buques extranjeros no conformes. Sanciones diplomáticas, comerciales. Restricciones y quejas formales a órganos rectores interestelares. ¿Qué? ¿Órganos rectores interestelares? Ellos parecen creer que tal. Las organizaciones existen, señor, y son dispuesto a presentar quejas formales ante ellos con respecto al incumplimiento imperial, con las regulaciones locales. Almirante. Crasworth se dio cuenta de que estaba tratando con una especie tan completamente burocráticos que habían desarrollado procedimientos administrativos para organizaciones que aún no existían, incluido aquel para el que trabajaba. Capitán, dijo con tono resignado, de alguien que acababa de aceptar eso. El universo era fundamentalmente irrazonable. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Cumplimiento, señor. Los humanos son razonables, minuciosos y sorprendentemente bien organizado. El marco regulatorio es en realidad bastante sensato una vez que entiende su preocupaciones ambientales y de seguridad. Su té es excelente. Su té es excelente.
La señora Pudlebotu-Mace. Excelentes con también. Señor. Me gustaría. Recomendamos aceptar cualquier oferta de comida. Durante los intercambios diplomáticos. Parece ser una parte importante de su cultura. Protocolos. El almirante Crasworth miró. Sus juntas de planificación estratégica cubrieron. Con rutas de invasión, tácticas, evaluaciones y asignación de recursos. Gráficos, ninguno de los cuales incluía. Disposiciones para el cumplimiento normativo. Revisiones o diplomacia basada en bollos. Capitán Grimpus, anunció con la aire de alguien tomando una decisión que sería recordado como estratégico. Brillantez o locura total. Eres. Por la presente se le autoriza a mantener su posición actual y completar lo que sea. Procedimientos de cumplimiento de estos humanos. Requerir. Declaro esto como un asunto diplomático. Misión de investigación. Entendido, señor. ¿Debo presentar informes periódicos sobre derechos humanos? ¿Procedimientos administrativos? Sí. Y. Capitán. Señor. Trate de aprender todo lo que pueda posible sobre sus trámites burocráticos. Sistemas. Si pueden regular un acorazado usando permisos de pesca, el propio cuerpo administrativo podría beneficiarse del estudio de sus métodos. 3 semanas. Más tarde, el capitán Grimpus estaba empezando a entender por qué los humanos se habían desarrollado sistemas regulatorios tan completos. La inspección del subyugador cósmico por la Comisión de Comercio Espacial ha sido el examen más exhaustivo de tecnología militar imperial jamás vista, llevado a cabo por seres que lo consideraron ser principalmente una cuestión ambiental y de seguridad. Problema. Inspector Cornelius Buffington había llegado a través de una pequeña nave espacial que parecía que lo habían montado. Alguien que entendió lo básico. Principios de la mecánica orbital, pero decidió priorizar la funcionalidad sobre estética. Estuvo acompañado por especialista ambiental Prudence, Ketolewell y el oficial de seguridad Mortimer Cigüeñal. Ambos se acercaron a la inspección de una nave de guerra interestelar, con el tipo de metódico profesionalismo que sugería que tenían. He estado haciendo este tipo de cosas durante años. Impresionante embarcación, Inspector Buffington anunció mientras recorría el barco puente, tomando notas en la electrónica. Tableta que parecía notablemente sofisticado para una especie que supuestamente no había dominado el interestelar. Viajes. Diseño muy limpio. Excelente. Estándares de mantenimiento, aunque tengo algunas preocupaciones sobre la eliminación de residuos. Sistemas. ¿Preocupaciones? Capitán Grimpus preguntó, aunque a estas alturas ya había. Aprendí a esperar que las preocupaciones humanas sobre la tecnología imperial sería a la vez razonable e imposible de discutir. Bueno, tus recicladores de materia son ciertamente eficientes, pero son produciendo algunas emisiones de partículas exóticas que podrían afectar a la fauna local. Nada peligroso, ojo, pero la Agencia de Protección Ambiental tiene muy estándares estrictos sobre firmas energéticas que podrían interferir con la migración. Patrones. ¿Patrones migratorios de qué? El oficial científico Kimbleton preguntó con el tono de alguien que sospechaba. La respuesta no mejoraría su día. Espacio. Las ballenas, principalmente, son ambientales. El especialista Ketolewell explicó. Alegremente. Grandes criaturas orgánicas que migran a través de esta región estacionalmente. Sus emisiones de partículas exóticas podrían confundir sus sistemas de navegación. Son ballenas en el espacio. ¿O sí? Bastante. Hermosas y magníficas criaturas. Ellas. Sigue las corrientes gravitacionales y alimentate. Sobre la radiación estelar. El medio ambiente. La Agencia de Protección ha estado rastreando sus patrones de movimiento durante décadas. Muy importante mantener su
Rutas migratorias. La idea de que los humanos había estado monitoreando los movimientos de vida silvestre que habita en el espacio durante décadas. A pesar de no tener viajes interestelares. Era exactamente el tipo de imposible competencia que el capitán Grimpus había adquirido. Esperar de esta especie. Inspector Buffington, dijo con cuidado. ¿Qué? Sería necesario traer nuestros desechos. ¿Sistemas de eliminación de residuos en conformidad? Oh, nada demasiado complicado. Necesitarías. Instale depuradores de partículas en su sistemas de escape y modificar su protocolos de reciclaje para filtrar residuos exóticos. Emisiones. Tenemos una lista de emisiones aprobadas. Contratistas que se especializan en rehabilitación ambiental de especies exóticas. Buques. Oficial de seguridad cigüeñal. Levantó la vista de su examen de la sistemas de armas con la expresión de alguien que acababa de descubrir algo interesante pero potencialmente problemático. Capitán Grimpus, me voy. Necesitará ver su documentación de seguridad. Para estas armas de cascada cuántica. Documentación de seguridad. Procedimiento estándar para cualquier equipo que manipula fuerzas fundamentales. Seguridad y salud en el trabajo. La administración tiene funciones muy específicas. Requisitos para el nivel cuántico. Operaciones. Necesita asegurarse de que su tripulación tiene el equipo de protección adecuado y entrenamiento. El teniente Burgatroyd, que era responsable de las operaciones con armas, dio un paso adelante con la expresión de alguien a punto de hacer una pregunta que podría resultar en que su carrera requiera revisión significativa. Señor cigüeñal, ¿qué tipo de equipo de protección utilizamos? ¿De qué estás hablando? Resonancia cuántica, blindaje, detectores de partículas exóticas, monitores de estabilidad de la realidad, seguridad básica, equipo para cualquier persona que trabaje con equipos, que podrían hacer agujeros accidentalmente. Espacio-tiempo. La administración a protocolos de seguridad aprobados para la cuántica. Sistemas de armas. Has aprobado. Protocolos de seguridad para armas que puedan destruir planetas. Oh, sí. Muy completo. No puede haber gente. Operar equipos peligrosos sin formación adecuada y equipo de protección. La administración ha estado trabajando en estándares de seguridad cuántica durante años. Muy organización con visión de futuro. La revelación de que los humanos habían desarrollado procedimientos de seguridad integrales para tecnologías que no poseían. Operado por organizaciones que planearon décadas por delante de su realidad. Capacidades, estaba empezando a dar. El capitán Grimpus siente un profundo aprecio por su filosofía burocrática. Inspector Buffington, dijo, asumiendo que completar todas las modificaciones requeridas. ¿Cuál sería nuestro cumplimiento continuo? ¿Requisitos? Informes mensuales de emisiones. Inspecciones de seguridad trimestrales, anuales. Evaluaciones de impacto ambiental y participación en la nave interestelar. Programa de monitoreo. Muy sencillo. La mayoría de los operadores se encuentran requisitos bastante razonables una vez que comprender el medio ambiente y la seguridad. Beneficios. ¿Y si nos transfiriéramos a un diferente sector? Bueno, necesitarías presentar la documentación de notificación ante él. Comisión de Comercio Espacial y obtener autorización de protección ambiental. No se pueden tener buques regulados operando sin una coordinación adecuada entre jurisdicciones. Además, necesitarías verificar que sus certificados de cumplimiento son reconocidos por las autoridades en otros sistemas. La idea de que la burocracia humana, extendido a jurisdicciones interestelares, nunca habían visitado, operado por autoridades que nunca habían conocido, era exactamente el tipo de exhaustivo pensamiento imposible que el capitán Grimpus
Había aprendido a esperar. Inspector, él, dijo con resignada aceptación de alguien cuya carrera militar había sido toda convertirse en un ejercicio extendido en cumplimiento normativo. ¿Qué harías? ¿Qué nos recomiendan como mejor curso de acción? Cumplimiento total, Inspector Buffington. Respondió con entusiasmo. Instalar el modificaciones ambientales requeridas. Completar los programas de capacitación en seguridad. Y mantener una comunicación regular con nuestros sistemas de monitoreo. La mayoría de los operadores. Descubrir que el cumplimiento realmente mejora. Eficiencia operativa al tiempo que reduce. Impacto ambiental. Y los beneficios de cumplimiento sería pleno funcionamiento. Privilegios en el espacio regulado. Acceso a soporte técnico humano y mantenimiento. Servicios e inclusión en nuestra. Programas de cooperación interestelar. Además, serías elegible para nuestra protección ambiental. Certificación de excelencia, que proporciona beneficios operativos adicionales. El especialista ambiental Keto Lewell asintió con aprobación. La certificación. El programa es maravilloso. Participar. Los buques obtienen programación prioritaria para operaciones orbitales, acceso a nuestra bases de datos técnicas e invitaciones a nuestro informe anual sobre medio ambiente interestelar. Conferencia de protección. El pensamiento de la Armada Imperial Galáctica presente. Conferencia sobre protección del medio ambiente. Hospedados por seres que creían que la energía nuclear, la fusión era adecuada para hacer tostadas. Exactamente el tipo de ironía cósmica que parecía definir toda su interacción con humanidad. 2 horas después, como él, el equipo de inspección se preparó para regresar a su pequeño pero sorprendentemente capaz nave espacial. El inspector Buffington entregó. El capitán Grimpus es un completo informe de cumplimiento que de alguna manera era a la vez devastadoramente minucioso y notablemente alentador. En general, excelente embarcación. Anunció alegremente. Pocos detalles menores. Se necesitan modificaciones, pero nada que no puede ser manejado por nuestro aprobado contratistas. Tendré el completo. Documentación de cumplimiento presentada ante la Comisión de Comercio Espacial para mañana por la tarde y nuestro estado operativo. Aprobación provisional para continuar. Operaciones pendientes de finalización. Modificaciones requeridas. Tiene 60 días para completar el rehabilitación ambiental y 90 días para finalizar los programas de capacitación en seguridad. Un plazo muy razonable. Como el ser humano, el equipo de inspección partió en su nave espacial improbablemente funcional. El capitán Grimpus miró alrededor de su puente. A los miembros de la tripulación que habían pasado el día. Al enterarse de que su ejército avanzado. La tecnología era principalmente interesante para los seres humanos como un factor ambiental y de seguridad. Problema de gestión. Señor teniente. Burgatroy dijo con cuidado. ¿Debería empezar? ¿Tramitando las órdenes de modificación? El capitán Grimpus miró hacia abajo. Informe de cumplimiento, que estaba lleno de especificaciones técnicas detalladas, requisitos ambientales y de seguridad, protocolos que claramente habían sido escritos por personas que entendieron tanto el principios y la práctica. Implicaciones de la tecnología interestelar. Sí, dijo con el tono de alguien que acababa de darse cuenta de que a veces la respuesta más avanzada aún imposible. La situación era de completa rendición a competencia burocrática superior. Y. Señor teniente, envíe un mensaje a Almirante Crasworth. Dígale que nos vamos. Necesitar un mayor presupuesto para formularios. La escritura. 6 meses después del primer encuentro. Entre el subyugador cósmico y el barco pesquero, la perseverancia da sus frutos. La Armada Galáctica Imperial había estado en silencio. Comenzaron a implementar lo que oficialmente designado como administrativo mejorado.
Protocolos de eficiencia y de forma privada. Conocido como el método humano. Almirante Cransworth se encontró en él. Posición sin precedentes de informar a la Alto Consejo Imperial sobre asuntos militares. Innovaciones desarrolladas por una especie que todavía se utilizan ruedas para el transporte, pero de alguna manera había creado la mayor parte. Sistema burocrático eficaz en conocido espacio. Honorables consejeros, él anunció a los líderes reunidos de el imperio más poderoso de la galaxia. Me complace informar de un avance significativo. Mejoras en la operativa de la flota. Eficiencia tras la implementación de procedimientos administrativos humanos. Alto consejero magnífico, cuya especie había desarrolló la capacidad de mirar con escepticismo, sin tener realmente la cara. Expresiones cambiaron en su ceremonial. Trono flotante con el tipo de movimiento que sugería una profunda duda sobre la presentación completa. Almirante Cransworth dijo con una voz que podría haber sido. Se utiliza para congelar planetas pequeños. ¿Eres tú? Informando seriamente que nuestros militares. La eficacia se ha mejorado gracias a copiando los métodos burocráticos de recolectores acuáticos primitivos. Con respeto, consejero, ya no están clasificados como primitivos. Nuestro cenológico. Los equipos de evaluación han mejorado sus designación a anómalamente avanzado. Civilización administrativa con una calificación de amenaza burocrática. Imparable. Burocráticamente. Imparable. Sí, señor. Lo han hecho. Sistemas gubernamentales desarrollados para integral y eficiente que resistencia a su administración. El cumplimiento de estos requisitos es esencialmente imposible. No por una fuerza militar superior, pero porque su papeleo es tan. Es razonable que el cumplimiento se convierta en él. La única respuesta lógica. El Consejo. La Cámara quedó en silencio, excepto por él. Suave zumbido de los sistemas antigravedad y el suave sonido de varios políticos. Carreras cuestionando silenciosamente sus trayectoria. Almirante Alto Consejero. Tremendo intervino. ¿Eres tú? Sugiriendo que hemos sido conquistados. ¿Por formas? No conquistado, señor. Regulado. Los humanos no conquistan a otros. Civilizaciones. Les proporcionan marcos integrales para mejorar su eficiencia operativa mientras mantener el medio ambiente y la seguridad. Estándares. Y esto es preferible a conquista. Considerablemente. Señor, nuestro. El cumplimiento de las regulaciones humanas resultó en una mejora del 37% en la flota. Eficiencia de mantenimiento, una reducción del 42%. En impacto ambiental, y un 63%. Disminución de los errores administrativos en todas las operaciones navales. Alto Consejero. Magnificus hizo el tipo de sonido que su especie solía expresar conceptos, que variaba desde una leve confusión hasta pavor existencial. Almirante, por favor, explicar a este consejo cómo funcionan las regulaciones impuestas por seres que nunca se han ido. Su propio planeta puede mejorar el eficiencia de las fuerzas militares interestelares. Operaciones. Planificación anticipada. Señor. Los humanos desarrollan sistemas administrativos basado en proyecciones lógicas del futuro. Necesidades en lugar de respuestas reactivas a problemas actuales. Su burocracia. Los métodos anticipan las dificultades antes. Ocurren y proporcionan marcos para prevenir en lugar de resolver. Crisis administrativa. ¿Quieres decir que están? ¿Eres mejor que nosotros en el papeleo? Mucho mejor, señor. Tratan la eficiencia administrativa como requisito fundamental para la civilización. Sociedad en lugar de una desafortunada necesidad. Sus formas están diseñadas para recopilar exactamente la información necesaria, mientras se minimiza la carga burocrática.
todas las partes involucradas. De el cósmico. Las implicaciones de esta declaración quedaron resueltas. Sobre la sala del consejo como una manta. De verdad incómoda. Aquí estaba la liderazgo de un imperio galáctico, siendo. Dijeron que su mayor ejército. El logro fue aprender a archivar de manera superior. Técnicas de personas que viajaban a trabajar en vehículos propulsados por motores controlados. Explosiones. ¿Qué? Preguntó el alto consejero Triméndez. Con cuidado, ¿qué quieren estos humanos de nosotros? Cumplimiento continuo de sus regulaciones ambientales y de seguridad. Señor, informes mensuales sobre nuestras actividades. En su sector, la participación en sus programas de cooperación interestelar y asistencia a sus conferencias anuales. Sobre el desarrollo sostenible y mejores prácticas administrativas. Quieren. Nos permiten asistir a congresos, eventos educativos, seminarios, señor, muy informativos. Capitán. Grimpus informa que sus presentaciones sobre la gestión eficiente de los recursos en organizaciones multiétnicas y conflictos, resolución mediante documentación adecuada, han sido extremadamente valiosos para mejorar nuestra propia operativa. Procedimientos. Alto consejero magnífico. Intercambió miradas con sus compañeros. Consejeros, aunque dado que su especies que se comunican principalmente a través de campos electromagnéticos. Esto implicó electromagnético más complejo. Interacciones que los ojos tradicionales. Contacto. Almirante Crashworth. Él. Anunciado con el tono de alguien. Tomar una decisión que sería recordado como sabiduría de estadista o rendición a nivel cósmico. El Consejo. Por la presente autoriza la expansión de nuestra cooperación con estos humanos. Queremos pleno cumplimiento de sus requisitos administrativos y participación en todas las actividades disponibles. Programas de mejora. Muy bien, señor. Yo debería mencionar que se han ofrecido a proporcionar servicios de consultoría para otros. Operaciones imperiales. Son particularmente interesado en ayudarnos. Mejorar nuestra propia eficiencia burocrática. Quieren ayudarnos a mejorar nuestra burocracia. Lo consideran mutuamente beneficioso. Intercambio, señor. Les proporcionamos datos sobre operaciones interestelares y ellos. Proporcionarnos información administrativa. Innovaciones que mejoran nuestra eficacia organizacional. La idea de que el imperio, el cuerpo administrativo podría beneficiarse de lecciones enseñadas por personas cuyas más probablemente se utilizó una computadora avanzada para el cálculo de las poblaciones de peces fue al mismo tiempo humillante y extrañamente tranquilizador. Una última pregunta, almirante, dijo el alto consejero tremendo. ¿Qué? Nos impide exactamente ignorarlo. Sus requerimientos y continuar con nuestra operaciones como antes. Almirante Crashworth consultó sus notas con la expresión de alguien que había pasado mucho tiempo pensando en esta misma pregunta. Imposibilidad práctica, señor. Los sistemas administrativos son tan razonables y beneficioso que rechazarlos sería. Nos exigen que elijamos deliberadamente menos eficiente, más perjudicial para el medio ambiente y significativamente más caro. Métodos operativos. En esencia, señor, su burocracia es tan buena que la resistencia sería irracional. Por lo tanto, no nos están conquistando. Nos están conquistando. Mejorado. Precisamente, señor, los humanos han desarrollado algo que no la fuerza militar en la historia galáctica ha jamás logrado. Han hecho la rendición más atractivo que la resistencia por ofreciendo un mejor servicio al cliente. El capitán Grimpus se encontraba en el puente de el subyugador cósmico, que había recientemente ha sido certificado como el primero. El buque imperial alcanzará su máximo esplendor. Cumplimiento de las normas ambientales y humanas.
Normas de seguridad. La certificación. Placa colocada prominentemente al lado de la placa de dedicación del barco Lleida. Excelencia ambiental interestelar. Premio otorgado a la Galaxia Imperial Marina por su destacado compromiso con operaciones espaciales sostenibles. A través desde la ventana principal, podía ver la última incorporación a su sector, una pequeña estación espacial que sirvió como sede regional para los derechos humanos. Iniciativa de cooperación interestelar. La estación parecía exactamente lo que era. Una instalación de tamaño modesto diseñada por personas que creían que la función era más importante que la intimidación y que la mejor manera de gestionar el espacio interestelar. Las relaciones se hacían a través de la debida organización y café adecuado. Suministros. Señor Teniente Blue Roy, anunció, estamos recibiendo nuestro pago mensual. Reunión informativa de coordinación desde la estación. Administradora Prudence Bistlebotham. La pantalla principal cobró vida, revelando a una mujer alegre sentada en lo que parecía ser un evento perfectamente normal. Oficina rodeada de gráficos, formularios y lo que el capitán Grimpus había aprendido. Reconocer como la característica. Caos organizado de humanos efectivos. Administración. Buenos días, capitán. Grimpus, administrador Bistlebotham. Dijo alegremente. Espero que todos lo estén pasando bien. Un día agradable. Tengo tu mensualidad. Informe de cumplimiento aquí y estoy satisfecho. Decir que estás manteniendo una excelente estándares en todas las categorías. Gracias. Usted, administrador. Cualquier área que requiera atención, solo una pequeña nota sobre tu emisiones de calor residual durante la semana pasada. Prueba de motor. Nada grave, pero estación de monitoreo ambiental detectó algunas temperaturas elevadas. Firmas que podrían afectar el hielo local. Patrones de formación de cristales. Probablemente desea ajustar su calendario de pruebas a evitar los periodos pico de migración para la entidades cristalinas. Cristalino. ¿Entidades? Oficial científico Kimbleton. Preguntó con el tono de alguien que sospechaba que estaba a punto de aprender algo que requeriría actualización. Su comprensión de la biología local. Oh, sí, criaturas fascinantes. Viviendo. Formaciones cristalinas que migran a través de esta región por temporadas. Son bastante sensibles a las variaciones de temperatura, por lo que intentamos coordinar todos los aspectos térmicos. Actividades para minimizar las interrupciones. Sus ciclos de vida. La mención casual de formaciones de cristales vivos como rutina. La consideración administrativa fue exactamente el tipo de imposiblemente completo conciencia ambiental que el capitán Grimpus había llegado a esperar de los humanos. Burocracia. Administrador, dijo, ajustaremos nuestro calendario de pruebas. En consecuencia, ¿algo más? Solo un recordatorio de que el próximo mes es el anual Conferencia de Seguridad Interestelar. Recibí presentaciones sobre materiales peligrosos avanzados, procedimientos para materia exótica, cultural, sensibilidad y lugares de trabajo multiculturals, y protocolos de respuesta a emergencias para anomalías temporales. Debería ser bastante informativo. Tendremos representantes. Asistir. Maravilloso. Y capitán, la flota pesquera quería que yo pasara. Su agradecimiento por su ayuda con la anomalía atmosférica de la semana pasada. El capitán Pudlebotham dice que se realizaron todos los ajustes del campo gravitacional. La diferencia en la estabilización de la patrones climáticos. Un placer. Administrador. Mantenimiento del medio ambiente. La estabilidad es parte de nuestra operación. Responsabilidades. Nosotros como. La comunicación terminó. Capitán Grimpus reflexionó sobre los profundos cambios que
Había ocurrido desde su primer encuentro. Con el barco pesquero. Persistencia. Vale la pena. La Armada Galáctica Imperial tenía. No ha sido conquistado, derrotado, o incluso significativamente incomodados. Tenían sido educadamente, minuciosamente y regulados irreversiblemente para convertirse en mejor en todo lo que hacían. Los barcos funcionaban con mayor eficiencia. Sus tripulaciones eran más felices. Su impacto ambiental era mínimo. Y sus costos operativos había disminuido casi un 40%. Logré todo esto entregándome a la fuerza más poderosa conocida. Universo, gente debidamente organizada que realmente quería ayudar a todos. Tener éxito. Señor oficial de comunicaciones. Blimpton anunció, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde Imperial. Comando. El almirante Crashworth quiere discutir la expansión de lo humano. Programa de cooperación para aumentar la flota. Sectores. El capitán Grimpus asintió con la satisfacción de alguien cuya carrera ha dado un giro inesperado hacia lo cósmico. Importancia. Dile al almirante que estamos dispuesto a proporcionar información completa sobre derechos humanos, métodos administrativos. Y el teniente. Señor, asegúrese de que alguien le traiga bollos. La reunión. Realmente mejoran la eficacia diplomática como el cosmos. El subyugador continuó su patrulla a través de espacio que ahora estaba regulado oficialmente, protegidos ambientalmente y administrada de acuerdo con los más altos estándares. Estándares de burocracia interestelar. Excelencia. El capitán Grimpus contempló el magnífico absurdo de su situación. Él comandaba el más temido nave de guerra en la galaxia, equipada con armas que podrían destruir planetas y tecnología que violó varias leyes fundamentales de la física. Pero la mayor victoria había sido aprender a completar impacto ambiental, evaluaciones correctas y descubrimiento. Que el universo era mucho más lugar agradable cuando todos seguían procedimientos adecuados. El buque pesquero. La persistencia da sus frutos, continuó. Operaciones diarias en las aguas de abajo, donde el capitán Reinald Pudlebot mantuvo su vigilancia vigilante sobre cumplimiento marítimo y ambiental. Protección. De vez en cuando, mirar hacia las estrellas y saludar al imperio. Acorazado que de alguna manera se había convertido en parte de su administración regular. Responsabilidades. Ni el capitán se dieron cuenta de que, fundamentalmente, alteró la naturaleza de la órbita interestelar. Civilización al demostrar que la